Gloria a Dios. Está bien. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, en esta mañana de una manera especial. Le damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Y le damos gracias al Señor por ese gran privilegio de podernos reunir en su nombre para adorarle, para decirle cuán grande es Él y que todo lo que salga de nuestro corazón, de nuestra alma en esta mañana sea para honrarle a Él y darle toda la gloria y toda la honra, porque solo Dios la merece. Vamos a leer el Salmo 84, un momentito. Dice la palabra del Señor así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gloria y honra a ti porque solo tú la mereces. Eso es así, Señor. Señor, ¿qué seríamos sin ti, oh Dios? Oh, yes, Lord. Hallelujah. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, Padre mío. Eso es así. Y te damos gracias porque nos reunimos en tu nombre. Y damos gloria a ti, Señor, porque si no fuera porque tú estás en medio de nosotros, en vano estaríamos en este lugar, oh Así Dios. es, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre bueno. Y te pedimos, glorioso Señor, que tú dirijas todo lo que vayamos a hacer en esta mañana aquí. El propósito es adorarte, honrarte, servirte. Sobre todo agradecerte, Señor, por todo lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Así es. Y porque sigues siéndolo, Dios. En estos momentos te pedimos, Señor, por cada uno de los enfermos, Padre mío. Por aquellas personas que anhelan estar en tus atrios o en tu casa, Señor, y no han podido por todo lo que está pasando. Te pedimos que tú confortes sus almas, sus vidas, Señor. Y aquellos que están enfermos, Padre mío, pongas tu mano poderosa, santa. De manera especial. Así es, amado. Gracias, Señor, te damos, Padre mío. Gracias, Dios. Gracias te Aleluya. damos por el pastor, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por su esposa, su familia, oh Dios. Y te pedimos, oh Dios, que les bendigas de una manera especial. Yes, Lord. Así Y te es. rogamos en este momento que tú dirijas todo, Señor, lo que vayamos a hacer. Bendice, Señor, a los hermanos que van a estar adorándote, cantando y alabando a tu nombre, Señor. Gracias te damos por ellos, Padre Sí, Santo. Señor. Y glorifícate, Señor, de una manera especial en cada corazón, Yes, Lord. como solo tú sabes hacerlo. Solo tú sabes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe toda Amén. gloria, toda honra, amado mío. Aleluya. Yes, Lord. Iglesia, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que estamos una vez más en la casa del Señor Amén, así es. Aleluya. y que en libertad podemos adorarle. Qué Amén. bueno eres, Santo Señor. Dios, aleluya. Qué bueno eres, Señor. Así que vamos a abrir nuestro corazón, nuestra alma. Vamos a alabarle.
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, yes, Aleluya. Lord. Aleluya. Santo eres, Jesús. Te alabamos, Dios. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Rey. Aleluya. Levantamos nuestro corazón a ti, amado nuestro. Recibe toda gloria, toda honra de tu pueblo en esta mañana, Señor. Cada corazón se ha unido, Señor, a una sola voz para ti, oh Rey.
toda la gloria, a Él sea toda la honra. Y hay una iglesia que clama, aleluya. Hay una iglesia que clama al Señor, aleluya. Poderoso eres Jesús, santo eres Dios, aleluya. Te alabamos, Jehová. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús, poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Los rodeando estoy. Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Escuche bien, amado. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Con tu corazón dile en esta mañana: en ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, amado mío, siempre has sido fiel.
Señor, estamos en tu presencia, reconociendo tu fidelidad, Señor. Reconociendo que tú eres Dios bueno, Señor. Que tú eres maravilloso, que tú eres fiel, que tú no cambias. Que a pesar de nosotros, Señor, tú muestras tu misericordia, tu amor y tu compasión, Señor, vez tras vez tras vez, sin nosotros merecerlo. Oh Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu majestuosidad, reconociendo, Señor, tu santidad. Oh Señor, ayúdanos a adorarte con libertad. Ayúdanos a rendir toda nuestra vida a ti, Señor. Entregarnos completamente a ti, Señor. Darnos completamente a ti sin medida, Señor. Tú lo entregaste todo. Tú lo diste todo por nosotros, Señor. Ayúdanos a que en nuestras vidas sea un testimonio vivo, de testimonio que hable al mundo de lo que tú eres y de lo que tú haces y de la fidelidad que tú tienes para con tu pueblo. Señor, sabemos que tú lo vas a volver a hacer. Tú lo harás porque tú eres bueno y eres un Dios de misericordia y de promesas. Y en ti descansamos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Les invito, puestos de pie, por favor, que busquemos en nuestras Biblias, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Hasta el 16, del 12 al 16. Amén. Y la palabra del Señor nos dice así: todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley, serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, porque aunque no tengan la ley, entonces muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Algunas veces los acusa y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Bendita es la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva, ella es eficaz, es todo lo que necesitamos. Nada más que tu palabra, Señor. Anhelamos escuchar tu voz en medio de nosotros, Señor, porque tu palabra nunca vuelve atrás vacía, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, ministra a las áreas que tú tienes y que solo tú puedes ministrar en medio de nosotros, Señor. Y danos el privilegio de poder responder a tu palabra y rendirnos plenamente a ti para la gloria y la honra de tu nombre. Por Jesús se lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Se pueden sentar, amados. Continuamos en esta serie de la carta de Pablo a los Romanos. Hemos visto a través de estos domingos que hemos estado predicando en este tema de que cada vez la carta va siendo progresiva. Vamos viendo cómo Pablo poco a poco va yendo y tocando los temas más importantes y más relevantes que él quiere a esta iglesia, la cual conoce por referencia, pero la cual él no ha fundado, pero que él quiere llevarles esta palabra y este mensaje, porque de ahí era la catapulta para llegar hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? Y si tiene una iglesia saludable, una iglesia que está centrada en el evangelio, una iglesia que está clara en su teología y está clara en el mensaje que tiene que predicar, va a ser una iglesia que va a llevar la palabra también con la misma claridad.
hemos estado yendo en este capítulo 2, hemos estado hablando de este segundo grupo que Pablo está tocando en este paréntesis que él hace desde el capítulo 1:18 hasta el capítulo 3:21. Ese paréntesis Pablo empieza a tocar a tres grupos principales que hemos estado diciendo estos domingos. El primer grupo lo vimos en el capítulo 1, que era la sociedad inmoral gentil. El grupo 2, que es el que estamos tocando ahora, que es al religioso moralista. Y también entonces en la parte final de este capítulo, hasta el capítulo 3, de este capítulo 2 hasta el capítulo 3:8, entonces estaremos viendo al judío, al tercer grupo, que es el judío, que cree que por la ley tiene la seguridad y tiene todo lo necesario. Pero en estos domingos pasados hemos estado viendo en este capítulo 2, también hemos visto tres secciones, que hoy sería la tercera sección para llegar hasta el versículo 16. Vimos que en esta parte Pablo está hablando y está tomando tiempo para describir y dar unas cualidades específicas de cómo es el juicio de Dios. En los primeros 4 versículos vimos que el juicio de Dios es inevitable, es inevitable. Vimos en los versículos de la semana pasada, del 5 al 11, de que el juicio de Dios es justo. Y hoy estaremos viendo los versículos del 12 al 16, donde el juicio de Dios es totalmente imparcial. Ahora bien, cuando miramos estos versículos que acabamos de leer, cuando miramos en lo que Pablo le está diciendo, podemos claramente decir y podemos ver que la intención de Pablo a la iglesia le está diciendo que los gentiles serán juzgados conforme a la ley escrita en sus corazones. Y lo vimos también dentro del contexto del capítulo 1, que toda la naturaleza, todo lo creado testifica y da gloria a Dios y manifiesta a ese Dios creador. Y él está hablando de que los gentiles, conforme a esa ley en el corazón, serán juzgados. Y los judíos, no solamente por esa ley que está en su corazón, sino también por la ley escrita y la ley moral que han tenido de parte de Dios en las tablas de la ley y del Antiguo Testamento. Pero cuando miramos estos versículos del 12 al 16, como hicimos la semana pasada, tenemos que ver el versículo anterior para ponerlo en el contexto de por qué el juicio de Dios es imparcial. Vemos entonces en el versículo 11 cuando Pablo le dice, porque con Dios no hay favoritismo. ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre esto? Y hablábamos de que esa expresión que Pablo hacía primero al judío primeramente y también al gentil, él está haciendo claramente de que dentro de ese juicio de Dios y de la toma de decisión de lo que Dios está haciendo, Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene a alguien separado por lo que es y no va a ser tocado. No, y lo vamos a ver en el versículo 12 claramente lo expresa. Cómo va haciendo y va demostrando de que el juicio de Dios es totalmente imparcial, por lo cual es justo, por lo cual es inevitable y va a ocurrir. Querramos o no querramos, va a ocurrir. Versículo 12 dice, todos los que han pecado, sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conforme a la ley, serán juzgados por la ley. Pablo está hablando claramente que todos los hombres y todas las mujeres, todos los seres humanos de este planeta Tierra han pecado. Aquellos que no tienen la ley y aquellos que tienen la ley. Y que todos van a llegar a un mismo final, que es un juicio. Todos. Aquellos que están sin la ley y aquellos que están con la ley. No serán aquellos sin la ley juzgados por lo que no conocen, serán juzgados por lo que sus propias conciencias y su propio corazón los juzga al haber pecado y haber hecho lo malo delante de Dios. Y también al que tiene la ley.
No solamente la ley le muestra el pecado, sino que la misma ley les hace incapaz de cumplir la totalidad de la ley y la ley misma los juzga. Por lo tanto, sea con ley o sea sin ley, todos serán juzgados. El Código Civil de Puerto Rico de 1930, capítulo 1, el artículo 2, dice que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Y esa es la ley del hombre. Y vuelvo y repito, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Y aquí lo que está diciendo, Pablo le está claramente diciendo a la iglesia, hay gente que no tiene la ley, que son los gentiles, pero esa ley desde el principio de la creación ha manifestado lo que es el Creador y quién es Dios y su poder y su gracia y su divinidad. Y ha manifestado que Él es Dios, pero ellos decidieron darle la espalda. Y ellos en sus corazones, y lo veremos más adelante, tienen escrita la ley en sus corazones y su conciencia y sus pensamientos los acusan. No hay excusa, es que yo no lo sabía. Si usted está pasando, ¿verdad? Haciendo una infracción en el carro, en el auto, y el policía lo detiene, no diga, no, yo no vi la luz, no fue que no lo vi usted, ¿verdad? No tiene que decir eso. Simplemente usted le dice, ¿por qué usted me detuvo, señor policía? Y él le va a decir, pues, por A, por B, por C. Usted no le puede decir, yo no sabía que eso no se podía hacer. Porque él no le va a decir a usted simplemente, ay bendito, pues mire, le voy a regalar este librito para que se chequee las leyes y entonces usted la próxima vez lo pueda cumplir. Así no funciona. Así no es la ley del hombre, así no es la ley de Dios. Así también todos los que han pecado conociendo la ley, que son los judíos, ellos también serán juzgados. Pablo lo que nos está diciendo es que todos los hombres, haciendo el englomerado total de aquellos que no tienen la ley, el resto del mundo y aquellos que tienen la ley, el pueblo judío, todos serán juzgados y todos tendrán que llegar hasta ese juicio de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando todos pecaron, fue que pecaron los que no tienen la ley, pero también pecaron los que tienen la ley. Y todos están destituidos de la gloria. A pecar delante de Dios. Pero ahora, en el versículo 13, Pablo empieza a hacer una aclaración con relación a esta relación que tiene con la ley y que es más importante el poder hacer que el poder oír. Y hay veces que nosotros como creyentes nos creemos y pensamos que si yo cumplo de estar viniendo a la iglesia, dando mi diezmo, participando en las actividades y hacer el checklist de las cosas que tengo que realizar en una vida cristiana, ya tengo los puntos acumulados para llegar al cielo. Pero eso es ser simple oidor y oidor olvidadizo. Lo que Dios quiere son hacedores de corazón y de su palabra. Versículo 13, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que cumplen la ley. Y aquí Pablo le está tirando directamente a la yugular de lo que es el judío. El judío todos los sábados tenía que ir a la sinagoga y allí en la sinagoga oían y oían y oían la palabra de Dios, pero salían y seguían siendo los mismos. Salían y seguían haciendo pecado, salían y hacían siempre lo mismo, vez tras vez tras vez. ¿Está eso distinto de lo que hoy el pueblo de Dios está haciendo en nuestras iglesias, vez tras vez tras vez? Vienen domingo tras domingo, llegan domingo tras domingo, escuchan cultos, escuchan predicaciones, ven el internet, se gozan las canciones, adoran a Dios, pero salen y siguen haciendo lo mismo. Porque simplemente son oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Y por eso Dios lo que está viendo y mira más que el que está haciendo, mira más el que es el hacedor de la palabra. Porque el que está oyendo nada más puede olvidársele todo. El hacedor de la ley, de la palabra de Dios,
tiene mayor importancia que el que simplemente la esté escuchando. Pablo, en esta expresión del versículo 13, en a considerarlos justos, él está, lo que habíamos hablado hace unas semanas atrás, está utilizando un término legal judicial, donde él está diciendo que los que serán considerados o declarados justos, libres, limpios, sin falla, esos son los que serán o los que son los hacedores de la palabra de Dios. Pero hay una realidad, que para el judío cumplir la totalidad de la ley era imposible. Porque el objetivo de la ley no era dar simplemente un listado de actividades y de cosas a realizarse para entonces a través de esas obras llegar y alcanzar la salvación. Lo que él le está diciendo a ellos y nos dice la palabra de nosotros, que la ley lo que se convierte es en el pleno conocimiento de lo que es el pecado. Cuando entremos al capítulo 6, al capítulo 7 y al capítulo 8 de Romanos, vamos a ver cómo Pablo va hablando y describiendo en detalle esa dinámica del conocimiento del pecado a través de la ley y ese pecado que tenemos en nuestra vida que nos subyuga y que nos mantiene en esta constancia de tener que recordarnos el Evangelio todos los días para saber cómo hemos sido perdonados y la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Romanos 3:20 dice: por tanto, nadie será justificado por medio de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Creamos conciencia de pecado. De modo que no hay una posibilidad de simplemente al judío que esté escuchando estas palabras de Pablo, el hacer algo a través de la ley que le logre alcanzar la salvación. Y ese es el mensaje del Evangelio, empezar a mostrarle la incapacidad que tiene el hombre de alcanzar a Dios por sus esfuerzos, por tratar de alcanzarlo a través de sus obras y de las cosas que tiene que realizar. Y mirar solamente a Cristo y ver a Cristo como su única alternativa y salvación. Primera de Samuel 15:22 dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el presentar atención más que la grasa de los carneros. Desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba hablándole al pueblo diciéndole: me importa más tu corazón que tu acción. Me importa más dónde está tu obediencia que simplemente la mecánica de hacer las cosas. Por eso nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que también analizar nuestra vida y nuestras acciones. Tenemos que analizar nuestras intenciones. Vengo a la iglesia, hago lo que me dicen, soy parte de lo que es el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que me dijeron que debía hacer para alcanzar la salvación. O porque simplemente es un corazón agradecido que se vuelca delante de Dios y se entrega en absoluta totalidad porque Él es bueno y Él es misericordioso. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que porque somos líderes o venimos a la iglesia o porque conocemos mucho de la Biblia o porque tenemos esto, tenemos aquello, es suficiente para que nosotros podamos llegar al cielo? Qué triste, porque muchas veces en esa forma o actitud somos muy olvidadizos de lo que la palabra del Señor habla a nuestro corazón. Dios mira tu corazón y no necesariamente lo que tú puedas ofrecer. En la tercera parte de este versículo, de esta sección, en los versículos 14 y 15, Pablo entonces habla sobre esa ley escrita en los corazones de los hombres y de las mujeres. Versículo 14 y 15, de hecho, entonces él empieza aquí a aclarar, ese de hecho es como si le hiciera un paréntesis, ¿verdad? Para aclarar ese versículo 13 y continuar entonces con el 16 también. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza, es como por carambola. ¿Usted se acuerda que de momento usted hacía algo cuando muchacho y de momento le decían: oye, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Qué sé yo? Me salió.
Eso le pasaba a ustedes, ¿verdad? Que de momento uno hacía algo, como algo bien chévere y oye, ¿dónde tú aprendiste eso? Mira, yo no sé, yo lo hice ya y se acabó. Pues acá es por naturaleza. Cuando hacen o cumplen la ley, por naturaleza, lo que exige la ley, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Una vez una persona me dijo, pero lo que pasa es que cuando las personas que mueren sin Cristo y llegan hasta allí y son buenas, porque hay gente buena, claro que hay gente buena, y llega la gente buena allí y llega delante de Dios, ahí ellos van a tener la oportunidad de que como eran tan buenos, sus acciones los va a excusar y sus acciones le van a permitir decirle, hoy porque tú eras tan bueno, sí, tú eres bien bueno qué bueno que llegaste aquí, pasa por favor. No, porque esa misma bondad que hay en su corazón va a reflejar en sus corazones también y en sus conciencias lo malo que hicieron y el pecado cometido. Y sus conciencias los acusará. Y ellos serán merecedores del juicio de Dios. ¿Está entendiendo, mi amado? El cielo se está llenando de mucha gente buena, pero el cielo no se puede llenar de gente buena. El cielo se llena por los redimidos del Cordero, por aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, donde han sido redimidos de sus pecados, perdonados por sus pecados, que le han entregado su corazón a Jesucristo. Y cuando llegan delante de Dios, Dios lo que está viendo es la sangre del Cordero en su vida, que ha limpiado toda su maldad. Y entonces así, buen siervo y fiel, entra al descanso de tu Señor. Acá Pablo lo que está tratando de expresar no es un universalismo con lo que está diciendo en los versículos 14 y 15. ¿Qué quiere decir el universalismo? Es como que esto aplica a todos los que no tienen la ley. Eso no lo está diciendo él. ¿Por qué? Porque él no está usando en esta expresión que él le está diciendo cuando los gentiles, él no está usando un artículo inclusivo que pone a todos como un paquete, como un solo paquete. Todos los judíos de todos los tiempos, de todo lugar. Él no está haciendo eso en la manera que escribe. Él lo que está reflejando de que hay algunos gentiles, hay algunas personas, hay algunos hombres, hay algunas mujeres que reflejan la ley escrita en sus corazones y que hacen cosas buenas. Dígame si usted no tiene un buen vecino, dígame si usted no tiene un buen amigo, dígame si usted no tiene un buen compañero de trabajo, dígame si usted no tiene un buen familiar que no conoce a Cristo como su Salvador, pero es una buena persona de valores, de principios, de moral, que hace cosas buenas. Dígamelo si eso no es cierto. Pero volvemos, por simplemente ser buenos, nos van a llegar al cielo. No todos los seres humanos son estafadores, no todos son canallas, no todos son ladrones, no todos son adúlteros, no todos son asesinos. Por eso vemos y tenemos en medio de nosotros personas que cuando miramos lo que son y la conducta que ellos tienen, son personas que honran a sus padres, conocen lo que es ser bueno, conocen y son leales a sus esposas, a sus maridos. Son personas íntegras. Son personas que cultivan la verdad y son personas honradas. Claro que los hay. Pero lo que aquí Pablo está tratando de llevar y tratando de poner en el corazón y en la mente de aquella iglesia es que a pesar de todo eso bueno que puede ocurrir o que puede haber en el corazón y en la vida de una persona, lo que tiene que estar es Cristo, solo Cristo y la sangre de Cristo para ser simplemente rescatados por Él. No hay nada más. No hay 3 cosas, no hay 4 cosas, no hay 5 cosas. Es solamente Cristo y nada más que Cristo. Entonces por eso Él dice que esa gente por naturaleza cumplen lo que la ley exige. Pero son pecadores igual que tú y que yo. La única diferencia entre ellos y la diferencia entre nosotros es que ellos pueden ser buenos alejados de Dios y nosotros somos buenos cerca de Dios, pecadores, y ellos buenos alejados de Dios, pecadores, pero siguen siendo pecadores. Y es el pecado el que los acusa
y que los aleja de la salvación de Dios. Entonces Pablo identifica 3 partes en este versículo 13 que les está expresando claramente a ellos con relación en las áreas donde están, esa dinámica que está ocurriendo en la vida de estas personas. Y Pablo les dice, la ley no solo se encuentra en las tablas de piedra, sino que también están escritas en los corazones y se refleja en acciones concretas, y la conciencia y el pensamiento los excusa o los acusa. Por eso aquellos que son buenos, que dicen y se van a parar allí, van a decir, es que yo soy bueno, es que yo dije esto, es que yo hice lo otro, yo logré esto, aquello, lo otro, y porque soy bueno tengo que entrar. Ahí de momento la pantalla gigante se pondrá y empezará la película de nuestra vida a demostrar que nuestra bondad delante de Dios no es tan buena bondad, de que somos pecadores, de que estamos alejados de Dios, de que solo merecemos el juicio de Dios para nuestra vida, pero que si estamos cubiertos por la sangre del Cordero, entonces podremos entrar a la gracia de nuestro Dios. La conciencia es entonces la que acusa a cada una de estas personas que no tienen la ley de Dios y no tienen a Dios. Es que yo soy bueno, y de momento un pensamiento que lo que hiciste. Es que yo hice tal obra, otro pensamiento de otra barbaridad que hacemos. Dígame si esa parte de esa conciencia, esa vocecita interna que tenemos que nos dice, no lo hagas. Chico, ¿por qué lo hiciste? Si lo hiciste mal. ¿Por qué le saliste con esa rebasca a tu esposa? ¿Por qué le gritaste a los nenes de esa forma? ¿Por qué el que te hizo el corte de pastelillo le mostraste no los 5 dedos de tu mano? ¿Me va siguiendo? Y empieza a recordarnos lo que está mal. De la misma manera que cuando estamos haciendo cosas buenas hay un sentimiento de plenitud y de qué bien, qué bueno que lo hice. Ay, me siento tan bien porque lo pude hacer. Qué bien que pude ayudar a esta persona. Qué bien me siento de esta manera o de aquella otra manera. Pero claramente la conciencia los va a acusar o la conciencia los va a excusar. Pero si no tienen a Cristo, la conciencia los acusará de estar alejados de Dios en pecado. Cuando humano, la conciencia puede ser buena, limpia y sin ofensa, pero también nos habla de que es mala, corrompida, débil y está cauterizada. Por lo tanto, la conciencia misma no puede ser la única garantía de yo pararme delante de Dios y decir, es que mi conciencia me dice que soy bueno y mi conciencia me dice que merezco entrar. No puede ocurrir de esa manera. Porque cuando eso ocurra o cuando eso pase dentro de mí, ahí automáticamente vamos a ver la realidad de nuestro pecado. Yo de chiquito recuerdo que en la iglesia donde me crié en Vega Baja, yo recuerdo que hablaban de esa pantalla gigante donde íbamos a tener ahí en primera fila, como las pantallas estas de los autocinemas que son bien grandotas. Y ahí vamos a estar viendo toda nuestra vida. Y a lo mejor en ese momento cuando Ramón Rey está diciéndole a Dios lo bueno que es, las cosas maravillosas que ha hecho, lo buena persona, lo buen vecino, lo buen padre, lo buen hijo que ha sido, de momento se ilumina aquella pared y empieza a mostrar la realidad de mi pecado delante de Dios. Pero la diferencia es cómo va a terminar esa película de tu vida. ¿Va a terminar con la vergüenza de que tu pecado te acusa o va a terminar con la alegría y el gozo de que la sangre de Jesucristo está sobre ti y te excusa del pecado porque Dios te ve justo? ¿Cómo va a terminar la película de tu vida? ¿Cómo quieres que termine la película de tu vida? ¿Simplemente siendo un testigo de lo que ocurrió y no tienes salida? ¿O simplemente quieres descansar en que a pesar de lo que hay en esa pantalla, todos tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús? Entonces, finalmente en ese versículo 16, Pablo menciona la
gran esperanza que tú y yo tenemos en este juicio. Versículo 16. Así sucederá el día que por medio de Jesucristo Dios juzgará a los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Pablo dice, así será. Miren la noticia que le está dando Pablo a la iglesia. Mira la noticia que nos está dando a cada uno de nosotros. Que el que va a ser el juez es aquel que fue a la cruz y por ti murió. El que te conoce porque tú eres una de sus ovejas. El que te tiene en el hueco de tu mano y que jamás te dejará perder. El que está contigo siempre. Él es el juez. Él es el abogado. Él es el cordero inmolado por tus pecados. Qué gloriosa esperanza de saber que cuando yo esté allí delante de Dios, en la presencia del Dios Todopoderoso, junto conmigo está mi abogado y está mi juez que me declara inocente porque Él es mi Salvador. Qué glorioso, hermano. Qué maravilloso poder tener esa esperanza. No tener la esperanza de que qué diré, cómo me zafaré de esto. ¿Qué podré usar? ¿Qué palabras podré usar para convencer? Yo cuando chiquito era como bien inventor, y todavía, pero era bien inventor. Entonces yo utilizaba mucho las palabras para convencer a mi papá y a mi mamá de hacer algo. Oiga, y se me daba bien. Me salía bien. Y yo me lo creía. Y yo cada vez que salía, hacía una barbaridad o hacía algo, yo rápido maquinaba y buscaba en mi mente de qué manera yo voy a convencer, de qué manera yo voy a usar las palabras, de qué forma voy a escapar de esto. Y me salía bien. Pero cuando estemos delante de Dios no va a haber ninguna forma que tú y yo podamos buscar una excusa para salir de ahí. Porque el juez está a nuestro lado, porque el abogado está a nuestro lado. Y si Él no es tu Salvador, si Él no es el Señor de tu vida, si Él no pagó los precios de tu pecado en aquella cruz, tú tienes que pagar el precio de todos tus pecados en el infierno. Y para Él serás un extraño. Ahí no hay la labia. ¿Se acuerdan cuando unos muchachos decían, qué labia tiene? Pues del chamaquito yo usaba las palabras para salir del revolú. Pero ahí no lo voy a lograr. Solamente es a través de la sangre del Cordero. Y Pablo menciona que hay 3 cosas que van a estar ocurriendo ese día. Y así van a ocurrir. Son 3 cosas bien importantes. Primero, que el juicio de Dios inicia a través, incluirá todas las áreas ocultas de nuestra vida. Dios juzgará los secretos de toda persona. Volvemos a ver la pantalla gigante. Lo que nadie sabe, lo que ni siquiera tú quieres pensar ni quieres recordar, porque aún a ti te da vergüenza, eso estará allí presente, mostrando tu pecado delante de Dios. Porque Dios juzgará lo que hay dentro de nuestros corazones. No es lo que no hiciste o dejaste de hacer, es lo que tú eres realmente, lo que es tu corazón, lo que es mi corazón. Primera de Corintios 4:5 dice, por tanto no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá en descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Y allí la labia no nos va a funcionar. Allí es o estás o no estás. Eres o no eres. ¿Se acuerdan como decíamos domingos pasados? Esto es binario. O lo tienes o no lo tienes. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Estás con Cristo o no estás con Cristo? ¿Eres de Él o no eres de Él? No hay puntos intermedios. No hay nada. Tú no estás 70% convertido. Tú no eres 80% salvo. Tú no tienes al Señor por medida, o lo tienes o no lo tienes, estás o no estás, y eso es lo que Él va a juzgar. Y ahí quedaremos desnudos delante de Él, en la realidad de lo que somos y de lo que realmente tenemos. Esa pantalla gigante demostrará la realidad de nuestro pecado, y nuestra propia conciencia, al ver lo que estamos viendo, nos va a acusar de que no somos merecedores de la gracia de Dios. El segundo
Segundo lugar, en ese versículo 16, Pablo dice que este juicio de Dios tendrá lugar por medio de Jesús. Qué glorioso, qué hermoso, qué bueno es saber que la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado entre nosotros, el Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados, que por su justicia nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Él y solamente Él será el que nos va a juzgar. Y Él y solamente Él nos declarará inocentes porque estamos cubiertos por su sangre. Y en tercero, este juicio de Dios es parte del Evangelio. Hablar del Evangelio y de las buenas noticias se nos queda en una manera a medias, se nos queda limitado lo que es el alcance del Evangelio si no hablamos del juicio de Dios. Tenemos que hablar del juicio de Dios, tenemos que hablar de la paga del pecado, tenemos que hablar de las consecuencias de una vida pecaminosa. Por eso Pablo está desde el capítulo 1 hablando de esta realidad de lo que es el ser humano, de cómo Dios los entregó, cómo se han abandonado a todo su pecado y cómo va describiendo en detalle todo lo que ha sucedido, porque esa es la realidad. Y eso hay que traerlo, y la iglesia tiene que hablar de esto. Porque cuando tú hablas de la realidad del juicio por consecuencia del pecado, entonces el Evangelio es dulce y es agradable, porque realmente la buena noticia se convierte al entender la mala noticia de que estoy alejado de Dios por mi pecado, de que soy merecedor del juicio de Dios, de que no hay forma de que escape porque soy un pecador y porque es lo justo de parte de Dios que su juicio sea sobre mí por la consecuencia de mi pecado. Entonces el Evangelio se levanta como la gran oportunidad de ese buen mensaje, de esa buena noticia de que a través y solo a través de Cristo, por medio de la fe, puedo alcanzar salvación y vida eterna. Pablo, a través de esta porción del versículo de los versículos del 12 al 16 nos está hablando de esa imparcialidad del juicio de Dios. Nos ha hablado en el capítulo 2, nos ha hablado de esa imparcialidad del juicio de Dios, de esa justicia en el juicio de Dios, de esa inminencia del juicio de Dios. Y ahora quiere que tú y yo nos acordemos de que todos han pecado y entre esos pecadores estamos tú y yo. De que es más importante cumplir la ley que simplemente oírla, que por ser miembro de la Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo, Manatí Pueblo, no me da un pase automático para llegar al cielo, es solamente la sangre del Cordero. Y que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y no hay excusa de no saberla o no entenderla. Aún aquel que no conoce de Dios sabe lo que está bien y lo que está mal. Todas las culturas en el mundo entero sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Yo recuerdo a mi niña mayor, a mi hija mayor desde bien chiquitita, cuando uno le decía, no toque, ella iba así y miraba con esa carita de que lo voy a tocar porque quiero tocarlo. Y venía y estiraba la mano y mi esposa y yo la velábamos y ella estiraba la mano y nos miraba como que, y ahora en lo que tú corres de allá para acá ya yo lo toqué. Y estiraba la mano y venía y lo tocaba. Porque esa es la realidad, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que esa ley está escrita en nuestros corazones y que nos habla de cuando ofendemos a Dios y cuando hacemos las cosas mal delante de Dios. Pero qué bueno es que también en este mensaje nos recuerda de que el juez y abogado que tendremos delante de nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que allí Él estará con nosotros. Qué gran consuelo poder saber que Él estará con nosotros y que su sangre es lo que nos dará la salida al juicio que merecemos. Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás claro de que tu conciencia, tu corazón y tu vida te está hablando y te está acusando de que estás lejos de Dios, hoy es el día que Dios quiere hacer la diferencia en ti. Jesús fue a la cruz a morir por todos tus pecados. Él fue allí para que
Él pagara por tus pecados y tú recibieras su perdón y su gracia. Y si en esta mañana tú necesitas que el Señor te limpie de todos tus pecados, te saque de esta acusación constante que estás viviendo, el Señor lo puede hacer si tú le entregas tu corazón a Jesucristo. Simplemente llega a Él en arrepentimiento de esos pecados y en la fe de que es por Él y solamente por Él que lo puedes alcanzar. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que solamente y únicamente a través de Jesucristo es que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Señor, tu palabra es clara de que tu juicio es totalmente imparcial y ese juicio ocurrirá para los que están sin ley y para los que están con la ley. Gracias, Señor, porque cuando nosotros estábamos alejados de ti, tú nos diste la oportunidad de a través de Jesucristo poderte conocer como Señor y Salvador de nuestras vidas. En aquella cruz derramaste toda tu sangre por nuestros pecados y nos diste salvación y vida eterna. Señor, mira a aquellos hombres y mujeres que puedan estar aquí en este lugar hoy o están allá en sus casas. Señor, yo te pido que tú toques la vida de cada uno de aquellos que no te conocen, que todavía sus mentes y sus corazones y sus conciencias los acusan de que están alejados de ti, Señor. Torna sus corazones a ti, Señor. Llámalos, oh Dios, atráelos a ti con cuerdas de amor para que puedan conocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque solo tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al final del culto, si alguna persona necesita oración o quiere entregar su corazón a Jesucristo, por favor me puede ver o alguno de los ancianos de la iglesia. Gloria a Jesús, aleluya. Qué buena estaba esa serie de la Carta de los Romanos. Amén. Me la he disfrutado mucho y siempre uno aprende algo nuevo. Qué bueno. Aleluya. Adoramos al Señor, aleluya. Gloria Porque a el gozo del Señor es la fortaleza, ¿verdad? De Dios que nos mantiene Gloria a Dios. vivos, alegres, aleluya. Santo eres Dios, Jesús, Santo Dios. poderoso eres Dios. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi ser.
Vamos a estar puestos de pie ya para concluir en esta hermosa mañana del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Señor, tú eres bueno. Hemos visto tu fidelidad. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú eres claro y eres preciso. No tenemos excusa. Aún sin tu ley, tú la has grabado en nuestros corazones para saber lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. No tenemos excusa. Pero qué bueno es el mensaje del Evangelio que nos recuerda que a pesar de nuestra condición de pecadores, en Jesucristo tenemos la salida, el escape, la bendita salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, amados. Quiero compartir rápido.